8:34 de la mañana, muy buenos días, qué dicha que nos acompaña. Y bueno, quiero nada más rápidamente mandarle un saludo de cumpleaños a don Edwin de Curridabat, que está de cumpleaños y aparte de eso es un fiel televidente de la revista. Don Edwin, un abrazote. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Casos polémicos se han presentado en las últimas horas. Por ejemplo, el despido del técnico o ex técnico de Saprissa, Justin Campos, por algunos comentarios considerados como racistas en contra de uno de los jugadores. Y bueno, ahora varios trabajadores también están bajo investigación. Mientras esto sucede, decenas de trabajadores del MEP se quejan de estrés emocional por la aplicación de las pruebas comprensivas. Y es que las incapacidades psiquiátricas por casos de estrés van en aumento y muchas veces estamos ante casos como estos, pero ¿será que realmente podemos defendernos? ¿Cuál prueba sirve? ¿Cuál prueba no es funcional a la hora de entablar un proceso legal? El día de hoy nos acompaña la abogada de la casa, la licenciada María Marta Salazar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Paola, y buenos días pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, la línea es muy delgada entre un comentario, no hablemos solo de racismo, sino discriminatorio en contra de un colaborador y el acoso laboral también. Podemos definir ambas circunstancias o situaciones para saber más o menos identificarlas y no entablar a veces procesos en vano que pueden resolverse a lo interno de la empresa o de la compañía. Claro, por supuesto. Sucede lamentablemente a menudo pues que se dan comentarios que no deberían de darse dentro de una organización. Por ejemplo, como lo que vimos, ¿verdad? Con el tema de Justin Campos. Ahora, este tema se podría analizar en el sentido de si fueron solamente comentarios discriminatorios o si hubo, por ejemplo, acoso laboral. En ese momento no lo sabemos, pero sí podría llegar a pasar. Si el jugador dice, bueno, esto siguió sucediendo por al menos 6 meses o más tiempo, además hubo otro tipo de conductas, etcétera. Además de que hubo discriminación, se podría pensar también en un presunto acoso laboral. Entonces, podríamos decir que dentro del acoso laboral podría estar perfectamente la discriminación enmarcada o simplemente se puede dar un tema de discriminación por sí solo. Es decir, en un momento un trabajador dijo algo en contra de otro de manera discriminatoria, pero ya nunca más volvió a hacer el comentario. Entonces, perfectamente puede ser sancionable, pero no necesariamente es acoso laboral porque no se dio una persistencia o permanencia en el tiempo, que es una de las características para que se configure el acoso laboral. Ahora eso me da como pie a la siguiente pregunta, licenciada, porque por ejemplo, en el caso del Deportivo Saprissa, inmediatamente procedieron al despido. Podríamos estar hablando, de acuerdo con lo que usted nos dice, de que esta situación pudo ser que se viniera dando en incremento o en aumento, ¿verdad? Y que ese fue la gota que derramó el vaso, o por el simple hecho, que no es nada simple, es totalmente peyorativo y reprochable, de haber dicho estos calificativos ese día al jugador, puede ya por solo una acción resultar en despido inmediato. Está muy bien que lo mencione, porque justamente cuando hablamos de temas de sanciones disciplinarias que pueden llevar incluso al despido sin responsabilidad patronal, yo no me tengo que esperar a que un trabajador emita comentarios en contra de otro por varios tiempos o varios meses, sino simplemente con un solo comentario o un día que haya hecho los comentarios, dependiendo de la gravedad de la falta, yo perfectamente puedo aplicar inmediatamente un despido sin responsabilidad patronal. Entonces, en materia disciplinaria siempre tenemos que analizar la gravedad de la falta y aplicar una sanción proporcional y racional a esa gravedad. Si aplica un despido porque es tan grave, se puede aplicar perfectamente. Ahora bien, hay varios trabajadores que están ahora en investigación por este mismo caso, llamémoslo discriminación, porque bien sí, ahora hablábamos fuera de cámaras que nada, cualquier calificativo peyorativo podría ser como catalogado como discriminación. Uno de los jerarcas dijo, bueno, pero es que aquí es normal que se le trate así a los jugadores de fútbol. También me parecen declaraciones bastante delicadas, bastante fuertes, y esta persona podría ser sancionada por estar de cierta forma consintiendo
o apoyando este comentario que ofendió al jugador? Claro, recordemos que la Constitución política prohíbe cualquier tipo de discriminación y también el Código de Trabajo con la reforma procesal laboral incluyó en su artículo 404 que se prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya sea respecto al color de piel, como en este caso, a la religión, a su contextura física y demás. Y estos casos se han dado muchísimas veces. Es más, Paula, pongo un ejemplo, y estos son casos de la vida real. A una persona, a veces creemos que porque una persona es delgada, le gusta que le digan flaca o flaco, y no necesariamente. Tengo dos casos, uno de una mujer que la señora de Recursos Humanos le decía, es que no me caes bien porque sos flaca y se te ve muy bien la ropa y a mí no. Entonces la discriminaba y no la dejaba participar en concursos para ascender. Luego, hay otro caso emblemático de un trabajador que le tenían un apodo porque era muy flaco. Entonces, de un momento a otro se hizo una reunión de la empresa y pues resulta que el trabajador le pusieron una canción que hacía referencia al apodo de porque era flaco, porque era delgado, y al final el trabajador ya se sentía tan abrumado y enfadado que se fue a los golpes con el otro trabajador que le estaba haciendo pues el acoso laboral por el tema de la contextura física. ¿Cuál es mi recomendación? No asumamos que una persona por ser delgada o por ser rubia le gusta que le digan macho, por ejemplo. Simplemente, o por ser pequeña le gusta que le digan enana, exacto, por ejemplo. Enano, o gorda o gordo. Por favor, dejemos esos calificativos de lado. La persona tiene un nombre. A Paula le digo Paula, a mí que me llamen María Marta, mi nombre, cada persona tiene su nombre, llámela por el nombre. No pase esa línea del respeto. Ok, pero en el caso de este otro funcionario que dijo, bueno, pero es que es normal que a los jugadores los traten así, a él también podrían procesarlo. Por supuesto, podría enfrentar, ¿verdad? También una sanción, porque como les decía, el Código de Trabajo y la Constitución prohíben cualquier tipo de discriminación. Entonces, en este caso en particular, si él está fomentando, por ejemplo, que se permita o normalizando que se siga dando un tema de discriminación, porque dice que es común que se dé, más bien en vez de cortar, poner un límite, decir, estas cosas ya no vuelven a pasar en esta organización, no se puede permitir conductas discriminatorias, ¿verdad? Perfectamente podría enfrentar responsabilidad. Ahora bien, ¿cuáles servirían como pruebas? Porque son casos muy delicados en que tal vez los compañeros presencian esas burlas, esos actos discriminatorios y demás, pero dicen yo mejor no me meto porque fue el jefe y yo tengo que cuidar mis frijoles. Vea, Paula, esto es un caso muy común y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas con lo que voy a decir al respecto, porque muchas personas están viviendo acoso o están viviendo discriminación y no saben cómo defenderse porque justamente no tienen las pruebas, porque los compañeros dicen, sí, yo sé que usted lo están acosando, sí, yo sé que usted le gritaron, pero yo no me meto. ¿Y cuál es el problema? Que uno en juicio no los puede obligar a ir a declarar a los testigos, no es como en un tema penal, que cuando usted es testigo de un delito, pues está obligado a ir a declarar. Sin embargo, en laboral no es así. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es prueba documental, mensajes de WhatsApp. Ojalá que sí, a veces sí los compañeros sí quieren ir a aclarar porque también son víctimas de acoso o son ex compañeros de trabajo que ya salieron de la organización y no les molesta ir a aclarar porque dicen, está bien, yo ahora sí me la juego y le voy a ayudar. Entonces, ir buscando la prueba, pero más aún, yo lo que siempre les voy a recomendar es asesórense con un abogado especialista en derecho laboral para que les ayude a constituir prueba, porque ya a veces cuando se dio el acoso o la discriminación es muy tarde, pero a veces sirve constituir prueba, mandar un mensaje de en la reunión que sostuvimos, aunque no hay prueba de lo que se dijo en esa reunión, no estoy de acuerdo con que me dijera tal cosa, ya constituir prueba mandando ese correo. Entonces hay que saberse asesorar para poder tener la prueba para luego interponer una denuncia a nivel administrativo para que se lleve un procedimiento o una demanda a nivel judicial. Ok, licenciada, cuando se habla, por ejemplo, de la famosa prueba espuria, ¿qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Qué implicaciones trae? Sí, esto es una pregunta muy común y que se da muchísimo. Muchos trabajadores llegan donde uno como abogado y le dicen, licenciada, es que tengo una grabación en un video, tengo una grabación del audio donde la persona me dijo tal y tal cosa y yo simplemente le digo, no me sirve. ¿Por qué? Porque la prueba es ilegal porque yo le tengo que pedir un permiso expreso a la persona que estoy grabando, ya sea en audio o video. Y eso incluso tiene que salir en la grabación. Es decir, yo pongo a
grabar con el celular y yo tengo que, a partir de que pongo a grabar, decirle, Paula, usted está de acuerdo, la estoy grabando, y usted dice, sí, estoy de acuerdo que me esté grabando, y eso tiene que salir en la grabación, porque si no hay una autorización expresa de la persona para que sea grabada, esa prueba no me sirve para juicio, el juez no la va a aceptar, es una prueba que fue recabada de manera ilegal. Ok, y licenciada, ahora que está tan de moda, no solamente en las casas, sino en los mismos trabajos, las cámaras de video de seguridad que incluso graban sonido, ¿eso me serviría como prueba? Aunque, porque ahí no está emitiendo un consentimiento de que yo acepto que me graben, pero quedó grabado porque la empresa tiene sus cámaras de seguridad con sonido. ¿Eso me serviría a mí como prueba? Sí, serviría como prueba, pero ojito y mucho cuidado, porque las cámaras, ya la jurisprudencia ha resuelto que se deben de poner en ciertos lugares estratégicos. Yo no las puedo poner, por ejemplo, en el comedor de una empresa, no las puedo poner en los baños, no les puedo poner audio, pero les puedo poner audio en la recepción. Ahí sí le puedo poner audio por un tema de seguridad. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, de las cámaras, dónde las colocan y a dónde les ponen audio, porque no en todos los lugares en una organización o empresa se pueden colocar. Ok, y por ejemplo, si yo soy la persona afectada, yo fui la víctima de discriminación o de acoso laboral y necesito ese video, la empresa para la que trabajo está en la obligación de suministrarme ese video y mostrármelo y darme una copia, o no necesariamente, eso queda a discreción de la empresa. Perfectamente la empresa podría decir que no se lo va a facultar el video porque no estaría inicialmente en la obligación. Sin embargo, si yo ya interpuse una demanda y le estoy solicitando al juez que le exija a esa empresa que aporte ese video, el juez sí se lo podría ordenar, ¿ok? Entonces es importante. Ok, volvamos al caso de Justin Campos, por ejemplo. Ahora él se muestra molesto con la decisión que tomó el Deportivo Saprissa de prescindir de sus servicios y demás, y dice que va a entablar acciones legales en contra del Deportivo Saprissa. ¿Por qué cabría una demanda en este caso, por ejemplo? La manera en cómo él se podría defender es mostrando prueba de que lo que están diciendo que sucedió no pasó, ¿ok? Si no tiene prueba y más bien hay prueba en contra que dice que lo que sucedió es tal cual, no veo cómo vaya a haber una buena defensa del caso. Sin embargo, siempre y cuando él considere que tiene prueba para refutar lo que sucedió y que el despido se hizo de mala manera, podría perfectamente demandar en tribunales. Qué situación tan complicada, licenciada, porque por ejemplo, si estos insultos, porque son insultos, se dieron con personas alrededor que no están dispuestas a rendir declaración como testigos y él quiere defenderse, ¿cómo funcionaría entonces? Si tiene cabida entonces él para defenderse porque no hay testigos. Habría que ver si los testigos van a declarar qué prueba tiene, por ejemplo, el jugador. También habría que ver qué prueba tiene la empresa del por qué decidió hacer ese despido de esa manera tan tajante, porque también una empresa para que llegue a hacer un despido así, tal vez es porque sí tenía una prueba contundente, pero no siempre. Entonces habría que ver cuál es la prueba también que tiene la contraparte, en este caso Justin Campos, para defenderse. Habría que ver. Ahora, otro punto también importante que no podemos dejar de lado es el hecho de que cuando existe acoso laboral, muchas veces las personas, o discriminación, muchas veces las personas dicen, necesito el trabajo, no puedo hablar, no puedo decir porque le van a creer, él es mi superior, o él es el preferido del jefe, o él tiene más años que yo en la empresa. Se quedan callados, pero esto tiene un daño colateral y es el tema psicológico. Por supuesto. Ahora no podemos tapar el sol con un dedo, las incapacidades por psiquiatría han aumentado y la mayoría se dan por el tema laboral, de estrés laboral, acoso laboral. Es más, hace poco salió una noticia justamente en Telediario de que las incapacidades por psiquiatría han aumentado en un 60% en los últimos 5 años. Entonces, imagínense qué preocupante. Y son incapacidades por psiquiatría por temas laborales. Entonces, hay que tomar en cuenta que las personas se están enfermando porque tienen sobrecarga de trabajo, porque tienen estrés, porque sufren acoso laboral. Estas cosas las ve primeramente la Caja de Seguro Social, por ejemplo, o un médico privado, te remite, y luego la Caja Costarricense de Seguro Social sí determina que es un riesgo laboral, porque perfectamente el acoso laboral es un riesgo de trabajo. Claro, por supuesto. El burnout o el síndrome del trabajador quemado, el estrés laboral y demás, y otros enfermedades asociadas como la depresión pueden ser un riesgo de trabajo, entonces te pueden referir al INSS. Entonces, perfectamente un trabajador puede interponer una demanda por temas de acoso laboral y cobrar daño moral. El daño moral es todo
ese daño psicológico que me causaron, que a veces es muy grande muy y que grande. incluso da no solo secuelas en temas de salud mental, sino hasta físicas, porque del estrés tenemos alergias en la piel, tenemos problemas estomacales, tenemos migrañas, que ahora lo estamos hablando también en multimedios acá. Entonces es muy importante tomar en cuenta que de temas de salud mental se puede perfectamente pasar a salud física. No dejen pasar mucho tiempo, esa es mi recomendación a los trabajadores, no dejen pasar mucho tiempo, asesórense para que sepan cuál es el camino que deben seguir para ir constituyendo prueba, porque yo entiendo que les da miedo y es común que les dé miedo demandar o interponer una denuncia a nivel interno y la gente dice, es que yo no voy a ir al Ministerio de Trabajo porque entonces van a saber que fui yo, porque llega el inspector, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Pierdo mi trabajo. Exactamente, van a tomar represalias, después más bien pierdo mi trabajo, etcétera. Pero tienen que establecer una estrategia con su asesor legal, porque si se interpone una denuncia bien o se interpone, por ejemplo, la documentación respectiva ante la empresa y la empresa después realmente toma una represalia y me despide, vean qué importante saber esto. Ustedes después demandan y muy probablemente si se hacen las cosas bien, un juez podría determinar que a esa persona, aunque la acosaban y la despidieron como represalia porque se quejó, la discriminaron porque la terminaron despidiendo. Es delicado. Exactamente. Una línea entonces muy le delgada. pueden terminar dando más bien la razón al trabajador, porque lo peor que podría hacer una empresa es que cuando un trabajador se queje y lo haga bien todo quejándose o interponiendo denuncias y demandas, despedirlo porque se va a ver como una represalia. Entonces por eso les digo, asesórense bien porque no todo está perdido, no siempre el patrono por ser patrono tiene las de ganar. Recordemos que existe la ley que los va a amparar también a los trabajadores igual que a los patronos, pero si lleva la razón en el trabajador y lo hizo bien, no tiene por qué perder un caso. Ahora bien, por lo general los trabajadores o las empresas cuentan con un departamento de recursos humanos y el trabajador va y dice, vea, me está pasando esto, ya me siento saturado, necesito vacaciones, necesito una disminución de carga laboral, incluso una reubicación, pero el departamento de recursos humanos tal vez no responde de manera inmediata. Ahí es donde podríamos optar por la segunda opción, que es la siguiente vía para no brincar jerarquías, y que sería ya la asesoría legal y Ministerio de Trabajo. Claro que sí, e incluso no necesariamente tengo que pensar en, no me voy a brincar la jerarquía, puedo directamente ya acudir al abogado especialista y entonces mediante el abogado se van haciendo advertencias a la empresa de, por ejemplo, se me está recargando las funciones de esta y esta manera. Entonces se le deja constancia a la empresa de que hay incumplimientos por parte de la empresa y yo finalmente, si estoy bien asesorado, puedo incluso hasta romper el contrato laboral con responsabilidad patronal. Yo siempre hablo de esto, ¿por qué? Porque eso significa que usted le está comentando los incumplimientos que le está haciendo su patrono, entonces hace una renuncia, pero con responsabilidad patronal por culpa de los incumplimientos que le hizo su patrono y le reclama la liquidación completa. Esto lo puede hacer incluso en vía judicial. A nivel, digamos, ya propiamente legal, licenciada, ¿qué opciones tengo yo como trabajadora? Por ejemplo, yo estoy feliz en mi lugar de trabajo, pero siento una recarga, siento actos discriminatorios en mi contra, pero quiero seguir trabajando ahí porque siento que tengo posibilidad de crecimiento. Yo podría solicitar que me remuevan del puesto a uno que tenga tal vez menor carga sin que me toquen, por ejemplo, el salario. Se puede, sí se puede. Recordemos que hay muchas cosas que se pueden lograr mediante el Instituto de la Conciliación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que si ustedes hablan con los patronos cuando existe nivel de apertura, porque sé que en muchos casos no existe un nivel de apertura, pero se le pone sobre la mesa al patrono lo que está pasando, las contingencias legales que ese patrono podría tener si hay una eventual demanda y que más bien se está mostrando la buena fe de llegar a una conciliación de, mire patrono, yo prefiero pasarme a este puesto porque la estoy pasando mal, entonces el patrono ahí perfectamente podría tomar decisiones antes de enfrentar un proceso judicial. No siempre puede pasar, pero le cuento, yo he tenido casos exitosos, entonces hay que evaluar el caso para ver si se presta para hacer una conciliación de este tipo. No siempre tenemos que llegar a demandas judiciales, busquemos también la conciliación. Licenciada, de verdad que interesantísima la entrevista del día de hoy. Le agradecemos montones de que tome de su tiempo para venir a explicarnos un tema tan delicado. Definitivamente es el tema que está sobre la palestra, del que todo el ojo público está encima en este momento y usted nos lo ha explicado de una manera muy clara, así que como siempre el agradecimiento. Muchísimas gracias, Paula, y muchas gracias pues por la invitación. Bueno, y nosotros a las 8:53 tenemos más información aquí en la revista.